Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a empezar esta tarde de retiro. Vamos a empezar con una pequeña charla, pero primero recemos. Y vamos a poner manos de la Virgen, vamos a invocar la asistencia, la guía, la luz del Espíritu Santo en esta tarde que vamos a dedicarle al Señor. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora del Monte Carmelo, ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y serán creadas todas las cosas. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que por este mismo Espíritu gocemos siempre de tu celestial consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, entonces vamos a empezar de a poco, ya que son las 3 de la tarde del domingo, viene entrando en ritmo de retiro. Vamos a empezar con una pequeña charla en la cual la idea es compartir con ustedes algo que nos sirva para nuestra oración, algo que nos ayude a todos a rezar. El catecismo de la Iglesia Católica va en la parte que habla de la oración, que recomiendo vivamente, porque es realmente un tratadito muy lindo y muy accesible sobre la oración cristiana en general. El Catecismo de la Iglesia Católica decía, va mostrando cómo Dios va revelando la oración, es decir, como Dios mismo nos va enseñando a rezar, y ya lo hace desde el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento encontramos una profunda enseñanza sobre la oración, que está enmarcada entre dos hechos fundamentales. Párrafo 2568 del Catecismo dice así: está enmarcada la oración en el Antiguo Testamento entre la caída, el pecado original, y la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y la oración va acompañando toda la historia que se va desarrollando entre un evento y otro. Leo lo que dice el Catecismo. La revelación de la oración en el Antiguo Testamento se encuadra entre la caída y la elevación del hombre, entre la llamada dolorosa de Dios a sus primeros hijos: ¿dónde estás? ¿Por qué lo has hecho?, como dice el libro del Génesis, y la respuesta del Hijo único al entrar en el mundo: he aquí que vengo a hacer, oh Dios, tu voluntad, como leemos en la carta a los Hebreos. En el Antiguo Testamento encontramos algunas figuras, como decía Benedicto XVI en una de sus catequesis, algunas se las mandé, catequesis del 22 de junio del 2011. Encontramos en el Antiguo Testamento algunas figuras muy significativas para nuestra reflexión sobre la oración. También el Catecismo va haciendo referencia a algunas de ellas. Tenemos la figura de Abraham, por ejemplo, que intercede por las ciudades extranjeras. ¿Se acuerdan cuando Abraham dice: y si hay 100 justos, y si hay 50, y si hay 10, y por uno lo vas a salvar? Tenemos la figura de Jacob, que en la lucha nocturna recibe la bendición. También está en el libro de Génesis. Jacob, que luchó con Dios y lo venció, dice misteriosamente la Escritura. Y eso nos recuerda que la oración tiene esta parte de lucha también. Tenemos la figura de Moisés, que se puso en la brecha, como dice la palabra de Dios, para evitar que Dios destruyera al pueblo de Israel después de la infidelidad de Israel. Moisés, que era como un amigo, el único que podía hablar con Dios cara a cara en el Antiguo Testamento. Tenemos la figura de Elías, que reza por la conversión de Israel, y de los demás profetas también. Pero entre todas las enseñanzas que encontramos en el Antiguo Testamento acerca de la oración, el lugar más importante lo ocupa el libro de los Salmos.
Y Benedicto XVI lo llama así: libro de oración por excelencia. Por eso, en esta charla vamos a concentrarnos justamente en los salmos, y en los salmos del Antiguo Testamento como escuela de oración para nosotros cristianos. Vamos a decir algunas cositas en general y después vamos a tomar, también siguiendo Benedicto XVI, el comentario que él hace a un salmo en particular para que nos sirva como modelo, como ayuda. ¿Sí? Los salmos, habla el catecismo entre los párrafos 2585 y 2589. Si alguien lo quiere leer después más tranquilo, otra vez se lo recomiendo. Simplemente saco algunas frases que dice ahí el catecismo. Son la obra maestra de la oración en el Antiguo Testamento. Son esenciales en la oración de la Iglesia. Son palabras de Dios que se convierte en oración del hombre. La oración de los salmos está siempre orientada a la alabanza. Esto después lo vamos a ver un poquitito más con Benedicto XVI, cómo le explica que este título de este libro de la Biblia, los salmos, significa esto: las alabanzas. Y cita el catecismo a San Ambrosio, que dice: ¿qué cosa hay más agradable que un salmo? Como dice bellamente el mismo David: alabad al Señor, que los salmos son buenos, nuestro Dios merece una alabanza armoniosa. Y con razón, los salmos en efecto son la bendición del pueblo, la alabanza de Dios, el elogio de los fieles, el aplauso de todos, el lenguaje universal, la voz de la Iglesia, la profesión armoniosa de nuestra fe. Hasta ahí la cita de San Ambrosio. Veamos entonces con esta catequesis del 22 de junio del 2021 algunas cosas que dice el Papa Emérito Benedicto XVI, en primer lugar, acerca de los salmos en general. Puede ayudar mucho esto que dice. Después, si buscan la catequesis y la leen entera, seguramente va a ser de más provecho todavía. Empezaba diciendo Benedicto XVI, el libro de los Salmos, el Salterio, en él encuentra expresión toda la experiencia humana, con sus múltiples facetas, y toda la gama de los sentimientos que acompañan la existencia del hombre. Esto lo decía Benedicto, también lo decía Juan Pablo II. Y todos los sentimientos que uno puede experimentar: alegría, dolor, tristeza, miedo, desolación, todos esos sentimientos, toda experiencia humana está expresada de distintas maneras a lo largo de los 150 salmos. Por eso, lo explica Benedicto XVI, los salmos tienen esta complejidad que se va manifestando de distintas maneras: en la súplica, en la lamentación, en el gozo, en el canto, en la alabanza. Pero sobre todo, los salmos tienen dos expresiones principales, dos ámbitos que sintetizan la oración del Salterio, dice Benedicto XVI, y son la súplica y la alabanza. Digo esto, después lo vamos a ver en un ejemplo concreto de lo que quiero hacer en esta primera charla, para que lo tengamos presente. Tiene mucha riqueza cada uno de los salmos, pero busquemos, cuando lo vayamos leyendo, cuando lo vayamos rezando, estas dos dimensiones principales: la súplica y la alabanza. La súplica y la alabanza se entrelazan y se funden en un único canto que celebra la gracia eterna del Señor, que se inclina hacia nuestra fragilidad. Las palabras de Benedicto XVI. Y los salmos son escuela de oración. No hay mejor libro, al menos del Antiguo Testamento, para aprender a rezar que el mismo libro de los salmos. ¿Y por qué? Como ya lo decíamos, se habla a Dios con las mismas palabras que Dios nos ha dado. Dice algo muy lindo en esta catequesis de Benedicto XVI: ¿cómo aprendemos a hablar nosotros cuando somos chicos? Y aprendemos a hablar repitiendo primero las palabras que escuchamos de los más grandes, y después vamos haciendo nuestro propio lenguaje, nuestro propio vocabulario. Bueno, con los salmos pasa eso. ¿Cómo se aprende a rezar? Repitiendo estas oraciones que el mismo Dios nos da.
Con los salmos pasa una cosa que es única, ¿sí? Solamente comparable al Padre Nuestro. El Padre Nuestro, nosotros decimos, es la oración que el Señor nos enseñó, el mismo Jesús. Todas nuestras demás oraciones son muy lindas, las queremos mucho, muy respetables, ¿sí? Vienen de la tradición de la Iglesia. En cambio, el Padre Nuestro y los salmos son oraciones que vienen de la mismísima palabra de Dios. Y así como en el lenguaje humano, las palabras no solamente transmiten un mensaje, sino que también revelan el interior de la persona que habla. Dice también Benedicto XVI que con estas oraciones, con la oración de los salmos, nosotros podemos penetrar en el corazón mismo de Dios, ¿sí? Y dice así, no solo podemos hablar con Dios, sino también podemos aprender quién es Dios. Y aprendiendo quién es Dios, aprendemos quiénes somos nosotros mismos en cuanto seres humanos. Y después vuelve a decir este tema de las alabanzas, lo digo por lo menos para que lo sepan, ¿sí? En hebreo se llama tehilim, que es la misma raíz de aleluya, que significa alabar, ¿sí? Por eso bien se puede llamar al libro de los Salmos un libro de alabanzas. No nos olvidemos que los salmos originalmente son para ser cantados. Nosotros cuando los rezamos, ya sea en la misa, en la liturgia de las horas, a veces por límites fonéticos propios de cada uno de nosotros, no lo podemos cantar, ¿sí? Pero toda la riqueza del salmo se aprecia más todavía cuando es cantado, porque originalmente fueron pensados así, fueron inspirados así, ¿sí? Como cánticos de alabanza. Libro de alabanza, dice Benedicto XVI, que enseña a dar gracias, a celebrar la grandeza del don de Dios, a reconocer la belleza de sus obras y a glorificar su santo nombre. Y después recuerda otra cosa el Papa Emérito, que es este hecho de que, según la tradición judía, la mayoría de los salmos, ¿a quién se atribuyen? Se atribuyen al rey David y al gran rey David. Lo cual no deja de tener su importancia. Ya lo vamos a ver en el ejemplo que vamos a repasar enseguida. Pero la misma historia del rey David es un poco el telón de fondo, el cuadro que marca los salmos. Y por eso es muy importante para nosotros también conocer la historia de David, para penetrar mejor en el sentido de los salmos. ¿Sí? Más o menos todos nosotros conocemos el Salmo 50, Salmo penitencial, que rezamos todos los viernes. ¿No? Contra ti, solo pequé, hice lo que es malo a tus ojos. Pero también nos ayuda mucho saber que ese salmo lo escribió David justamente después de haber pecado él, según todo lo que nos va contando la Sagrada Escritura. ¿Sí? Por eso, fíjense, acá ya tenemos como dos claves para sacarle el jugo a los salmos. Falta una más, que la tercera es la más importante. La historia personal de cada uno de nosotros, la historia de David, rey único y el más grande del Antiguo Testamento, que incluso, como acabamos de recordar, fue pecador, pero lo que destaca Benedicto XVI, pero nunca dejó de buscar a Dios, incluso después de haber pecado. Y el tercer elemento clave, para ahí sí ir a fondo con el sentido de los salmos, es nuestro Señor Jesucristo. Porque el rey David tiene este doble aspecto, esta doble dimensión. Por un lado es su historia personal como hombre, como rey de Israel, que primero era pastor de ovejas y terminó siendo el pastor del pueblo de Dios. Pero también, incluso con todos estos límites y miserias, David es figura del Mesías. David es figura mesiánica. Por eso esto nos abre la tercera y última y más importante perspectiva de los salmos, que es Jesucristo. Jesucristo que no solamente rezó los salmos, sabemos que Jesús rezaba los salmos como buen judío, era costumbre de ellos. En concreto, por ejemplo, en la noche de la última cena, lo dice San Juan, ¿sí? Rezados los salmos, o mejor dicho, cantados los salmos,
se fueron del cenáculo al huerto de Getsemaní. Sabemos que Jesús rezó con los salmos cuando desde la cruz dijo: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? El Salmo 22. Pero no es solamente eso, sino que Jesús cumple los salmos. O dicho de otra manera, los salmos se cumplen en Jesucristo. Hay varias páginas del Antiguo Testamento, por ejemplo las profecías de Isaías también, pero muy especialmente los salmos, nos dan como una radiografía espiritual de nuestro Señor Jesucristo. Y sobre todo aquellos salmos que hacen una referencia más directa a la pasión de nuestro Señor. Taladran mis manos y mis pies, me rodean como una jauría. ¿Quién dijo eso? Bueno, yo puedo sentirme en esa situación en algún momento de mi vida y hacer mía las palabras del Salmo. Eso es lo que nos enseña la Iglesia. Lo dijo David, que es el autor humano de los Salmos, pero esas palabras cobran toda su fuerza cuando las ponemos en labios de nuestro Señor Jesucristo, cuando brotan del corazón de nuestro Señor. Por eso incluso los Salmos iluminan mucho la misma lectura de los Evangelios, porque los Evangelios nos van contando la historia de Jesús, repito, sobre todo el misterio pascual de nuestro Señor, desde afuera, lo que vieron los hombres cuando iba pasando eso. Por supuesto que tenemos en las palabras de Jesús algún como un destello de las cosas que iban pasando en el corazón de nuestro Señor. Pero si al mismo tiempo volvemos a los salmos del Antiguo Testamento, esos salmos nos van a ayudar, digo yo, como una radiografía, como a transparentar lo que iba sintiendo Jesús en su interior mientras vivía el misterio de la Pascua. Bueno, esto como para decir entonces algunas cosas así en general acerca de los salmos, para invitarnos una vez más, tratamos de hacerlo, ¿no? Pero a rezar con los salmos y a sacarle el mayor provecho espiritual posible. Y siempre están presentes en la oración de la Iglesia. Uno puede rezarlos individualmente, nosotros puede agarrar la Biblia y tomar este libro de oraciones por excelencia y rezarlo con provecho, pero también como una invitación para que en esos momentos comunes, ¿sí? como en la misa, en toda la misa tras un salmo se reza, ¿sí? O cuando rezamos la liturgia de las horas, en la liturgia de las horas, ya sea cualquiera de las horas, pero siempre el corazón, el esqueleto de la liturgia de las horas son esos 3 salmos que se rezan en cada hora, ¿sí? A rezarlos con devoción, pero también con provecho espiritual. Ahora, para terminar, como para poner un ejemplo un poco más concreto, para hacer más concreta la cosa, con otra catequesis de Benedicto XVI del 7 de septiembre del 2011, vamos a ver muy brevemente cómo él comenta uno de los salmos. Los salmos son 150, como ustedes saben, y es el Salmo 3, uno de los primeros salmos de la Biblia, un salmo muy cortito. Si alguien tiene la Biblia a mano, puede agarrarlo. Y bueno, primero vamos a leerlo todo entero, ya que es cortito, primero en voz alta, y después repasamos este pequeño comentario de Benedicto XVI. La confianza en Dios, garantía de seguridad. Señor, qué numerosos son mis adversarios, cuántos los que se levantan contra mí, cuántos son los que dicen de mí, Dios ya no quiere salvarlo. Pero tú eres mi escudo protector y mi gloria, tú mantienes erguida mi cabeza. Invoco al Señor en alta voz y Él me responde desde su santa montaña. Yo me acuesto y me duermo y me despierto tranquilo, porque el Señor me sostiene. No temo a la multitud innumerable apostada contra mí por todas partes. Levántate, Señor, sálvame, Dios mío. Tú golpeas en la mejilla a mis enemigos
y rompe los dientes de los malvados. En ti, Señor, está la salvación y tu bendición sobre tu pueblo. Bien, hasta ahí entonces el Salmo 3. Ustedes lo saben, pero por la duda lo digo, tenemos que distinguir siempre en nuestras Biblias lo que son los títulos que las Biblias agregan de lo que es propiamente el texto de la palabra de Dios. Este salmo comienza, propiamente en el versículo 2 diciendo: Señor, ¿cuántos son mis enemigos? Señor, ¿cuántos son mis enemigos? ¿Cuántos se levantan contra mí? ¿Cuántos dicen de mí, ya no lo protege Dios? Yo voy resumiendo algunas de las cositas que decía Benedicto XVI. Primero, como lo veíamos antes, ¿no? Para tener en cuenta, hay que tener en cuenta cuál es el contexto en el cual el rey David escribe este salmo. Y muchas de las Biblias probablemente lo vean ustedes y lo digan, lo encuentren en sus Biblias. Es cuando el rey David está huyendo, tiene que abandonar Jerusalén porque su propio hijo Absalón ha ocupado el trono y él se ve forzado a dejar la ciudad real. Y es para él un momento entonces de persecución, perseguido por su propio hijo. El rey David, nada más y nada menos, ¿sí? El rey David escapa por su propia vida. Eso es muy importante, como decíamos, 3 claves para entender los salmos o para sacar el jugo. Y lo que yo pueda decir de mi experiencia personal, o lo que yo pueda encontrar en común de mi experiencia personal con los salmos, la referencia a la historia de David y, por supuesto, la más importante, la referencia a nuestro Señor Jesucristo. El salmo empieza entonces con el que reza, el orante, el salmista, describiendo su propia situación, ¿no? ¿En qué situación se encuentra? Otro salmo dice: abre tu corazón al Señor. Algunas traducciones dicen: derrama tu corazón delante del Señor, que Él te ayudará. ¿Cómo se siente el que está rezando en este salmo? ¿Qué es lo que expresa con estas palabras? Se siente solo y expresa una absoluta desproporción entre él y todos sus perseguidores. Esto es lo primero que dice: ¿cuántos son mis enemigos? ¿Cuántos se levantan contra mí? Sin embargo, Benedicto XVI hace notar, no es esa la primera palabra. La primera palabra del Salmo, ¿cuál es? Señor. Exactamente. ¿Sí? Y eso hace que ya se convierta en una oración. Eso hace que en medio de esa situación tan terrible, ¿sí?, ya sea un acto de confianza en Dios. Porque no es una simple catarsis, sino que es un dirigirse a Dios. Y dirigirse a Dios como Señor. Y sigue: ¿cuántos dicen de mí, ya no lo protege Dios? Y esta es la tentación más terrible que se puede sufrir, la tentación extrema, dice Benedicto XVI, porque la amenaza acá no es solamente física, sino también interior, espiritual. ¿Cuál es la amenaza acá? ¿Cuál es la tentación? Bueno, hacerle creer al perseguido que Dios lo ha abandonado, que está realmente solo. ¿Sí? Los enemigos tratan también de romper este vínculo con Dios, dice Benedicto XVI. Por eso la tentación más difícil y la peor de las tentaciones, porque ataca ¿qué cosa? Ataca la fe, ataca la confianza en Dios. Dice así, leo lo que dice Benedicto XVI. Dice: el Salmo nos toca muy personalmente. En numerosos problemas somos tentados a pensar que quizás incluso Dios no me salva, no me conoce, quizás no tiene la posibilidad de hacerlo. La tentación contra la fe es la última agresión del enemigo, y a esto debemos resistir. ¿Y cómo se responde a esta tentación contra la fe? Benedicto XVI decía: con más fe. El orante de nuestro salmo está llamado a responder con la fe a los ataques de los impíos.
Por eso, incluso en esa situación de soledad, de persecución, esa situación abrumadora, cuando son tantos los que lo rodean y lo atacan, en el versículo 4 y 5 se alza la voz del salmista. Pero tú eres mi escudo y mi gloria, tú mantienes alta mi cabeza. Si grito invocando al Señor, Él me escucha desde su monte santo. Ese primero expone su situación, se dirige al Señor y ya la gracia de Dios empieza a actuar en él. ¿Qué es lo que percibe? Que él puede estar solo, perseguido, pero que tiene un escudo que lo protege contra todos esos ataques. ¿Y ese escudo quién es? Es el mismo Dios. Tú eres mi escudo y mi gloria, Señor. Y ese escudo solo, por más que uno sea uno solo, y los enemigos multitud, es suficiente para parar todos los ataques del enemigo. Leo los Benedicto XVI. Desaparece la visión de los enemigos, no han vencido, porque quien cree en Dios está seguro que Dios es su amigo. El hombre ya no está solo, los enemigos no son invencibles como parecían, porque el Señor escucha el grito del oprimido y responde desde el lugar de su presencia, desde su monte santo. ¿Y cuál es el fruto que esta oración produce en el que va rezando de esta manera? En el que de esta manera, desde esta situación, se dirige a Dios. La respuesta divina que acoge la oración dona al salmista una seguridad total. El grito con el cual empieza este salmo se serena en paz, en una profunda tranquilidad interior. ¿Y en qué se manifiesta eso? Cuando uno tiene la conciencia tranquila, cuando puede dormir tranquilo. Por eso parecería que no tiene nada que ver, pero cómo nos ayuda esta lectura que hace Benedicto XVI a entender la relación entre los distintos versículos del Salmo. Puedo acostarme y dormir y despertar. El Señor me sostiene. A veces nosotros decimos, no, andá tranquilo, dormí tapado, o dormí destapado. Algo así decimos nosotros, ¿no? Bueno, pero es lo que experimenta el que realmente confía en Dios, incluso en medio de la persecución. La paz que está simbolizada en este salmo, con esa posibilidad de dormirse tranquilo, incluso en medio de la tormenta que se desata alrededor. Dice así el salmo: no temeré al pueblo innumerable que acampa a mi alrededor. El orante, incluso en medio del peligro y la batalla, puede dormir tranquilo, en una inequívoca actitud de confianza y abandono absoluto. Hay otro salmo que dice, ¿no? Como un niño en brazos de su madre, así está mi alma en brazos del Señor. Ese de dormirse, dejarse, entregarse y dejarse abrazar y estar así tranquilo. A la visibilidad del asalto enemigo violento e imponente se contrapone la presencia invisible de Dios con todo su poder invencible. Y termina el salmo lo que tenemos nosotros: levántate, Señor, sálvame, Dios mío. Termina con expresiones fuertes, que capaz que a alguno le choca. ¿Qué dice ahí? ¿No? Le dice, en lenguaje nuestro, ¿qué dice el salmista? Pegaré una piña a mis enemigos. Más o menos, palabras más, palabras menos, ¿sí? Le está diciendo eso. O sea, el que se pone del lado del que es perseguido injustamente es Dios. Es un Dios poderoso que es infinitamente más fuerte que todos esos enemigos que Él lo asedian. Bueno, esto como para entonces, decíamos, ir empezando este retiro, una pequeña charla, con algunas cosas que esperemos nos ayuden a nuestra oración personal, sobre todo para rezar con los salmos, que es una escuela de oración, es un don de Dios para nosotros, desde el Antiguo Testamento y en la Iglesia. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a hacer una pausa ahora de 15 minutos, como para hacer un
pequeño recreo, 4 menos cuarto, nos volvemos a conectar, nos volvemos a encontrar para la primera, ahora sí, de las meditaciones personales de este recreo.